Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya me conocéis todos, soy Teresa de IPEX y estamos en horario de tarde esta vez, aquí preparados para escuchar a Tania Martínez, que nos va a contar el impacto que ha tenido el COVID-19 en las exportaciones a los Estados Unidos con respecto a la FDA. Entonces, bueno, ahora ella misma se os cuenta quién es, os cuenta un poquito. Y yo lo único que tengo que recordaros, como siempre, es que mantengáis siempre los micrófonos cerrados, porque es vital para que podamos escucharla bien. Y si alguno tiene una pregunta, pues luego al final podemos hacer un turno, o bueno, no sé si prefieres también hacerlo sobre la marcha o al final, eso ahora lo dices tú. Y en cualquier caso, eso, todo el mundo con sus micrófonos cerrados hasta que queráis hablar. Si alguien no tiene micrófono o tiene mucho o algo así, puede hacer las preguntas por el chat. Así que, sin más, Tania, te doy paso. Gracias, Teresa. Bueno, antes que nada agradecer a IPEX por la organización del webinar. Siempre todas estas cosas, sean virtuales o físicas, dan su trabajo y todo, tiene toda una logística atrás, así que agradezco inmensamente la invitación y la organización por parte de IPEX y todo su equipo de profesionales. Mi nombre es, como ya muchos de ustedes me conocen, Tania Martínez. Soy miembro de la Junta Asesora Ejecutiva del FDA para los temas de FISMA y seguridad alimentaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Aparte, represento Demos Global Group, que es una entidad oficialmente acreditada por el propio FDA para los temas de FISMA, que es la nueva ley de seguridad alimentaria y todo lo que es su implementación. No me voy a dilatar en mis credenciales, pero bueno, soy el único entrenador de entrenadores del FDA para todos los temas de alimentación humana en casi todos los sectores de alimentación, y soy abogado americano y español con una especialidad en temas de seguridad alimentaria. De forma tal que en el día de hoy vamos a hablar sobre cuál ha sido el impacto en las exportaciones por parte de España hacia los Estados Unidos y a nivel mundial, sobre todo en el sector de alimentos, y voy a tocar al final algún que otro sector que también ha sido impactado de alguna manera por las medidas que ha tomado el FDA. De manera tal que, siguiendo un poco la pregunta de Teresa, lo que quiero hacer es, para claridad del temario y no estar repitiendo o para atrás o para adelante, voy a hacer toda la presentación, debe durar cerca de unos 35-40 minutos, y posteriormente abrimos el micrófono, si te parece, Teresa, para las preguntas y respuestas, de manera tal que, porque hay muchas cosas que quizás voy a hablar y así no es tan que lo digo después, que lo digo antes, sino que se hace de una forma más organizada, si está bien contigo. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, te escuchamos. Lo primero que hay que tomar en cuenta para poder entender parte de las medidas es en qué situación estamos. La situación perfectamente ustedes la conocen, no hay que volverla a repetir. Y cuáles son esas nuevas regulaciones que tiene el FDA ya en vigencia, de hecho, desde septiembre del 2018, que afectan o que involucran directamente la exportación de todo lo que es alimento hacia los Estados Unidos. Antes de entrar directo en la materia del COVID y el FDA y todo esto, quiero estar clara y que ustedes también entiendan qué es un alimento en los Estados Unidos. El concepto de alimento desde el punto de vista legal es completamente diferente al concepto europeo, el concepto europeo español. ¿Por qué? Alimento en Europa es el producto final que el ser humano o el animal se consume. Alimento en los Estados Unidos es lo mismo, el producto final que ya el ser humano o el animal consume, pero también abarca en los Estados Unidos los complementos o suplementos alimenticios, abarca todos los ingredientes que componen al alimento, abarca los subingredientes que componen a su vez ese ingrediente. Y como sabemos, hay muchos ingredientes que tienen subingredientes adentro. Abarca toda la materia en contacto con el alimento, esto quiere decir empaques primarios. Todo lo que toca el alimento es un alimento de acuerdo a la regulación de los Estados Unidos. Y en adición, y esto es importante porque hay grandes corporaciones españolas que exportan esto a Estados Unidos, abarca también los equipos o materias que tocan el alimento, como es sustancias en contacto con el alimento o materiales en contacto con el alimento. Específicamente maquinarias, estoy hablando, que tocan el alimento en una fábrica de alimentación.
Con lo cual, el mundo del alimento en Estados Unidos, desde el punto de vista regulatorio, es considerablemente más amplio que lo que se llama en Europa. Habiendo dicho eso, y regresamos entonces al temario del COVID con respecto al FDA. Como saben, estamos en una situación donde no han habido desde marzo inspecciones del FDA fuera de los Estados Unidos, por supuesto por las restricciones de viaje que hay y los peligros de salud que pudiera conllevar a oficiales federales norteamericanos. Pero aquí es donde es importante recalcar esto para que vean cómo se ha compensado de una u otra manera la eficacia del sistema a nivel de monitoreo de problemas de violaciones con respecto a productos que están entrando a Estados Unidos, por supuesto en el sector de la alimentación y en otros sectores también. Para entonces entrar en el más detalle, hay que recordar que desde el año 2018, específicamente el mes de septiembre, entró en completa aplicación, efecto y validez la nueva Ley de Seguridad Alimentaria FISMA. Eso significa Ley de Acto de la Modernización de la Seguridad Alimentaria. Esa es justamente la ley para la cual somos una entidad oficialmente acreditada y yo soy miembro de la Junta Asesora del FDA. ¿Qué sucede? La nueva Ley de Seguridad Alimentaria ha sido la reforma más comprensiva y detallada que todos los Estados Unidos como país ha tenido en los últimos 70 años. Esta ley precisamente no es del presidente Trump, sino del presidente Obama. Está en full efecto de implementación y le impone a la industria de alimentos nacional y extranjera una serie de nuevas obligaciones y que se tiene que asegurar de cumplir antes de exportar esos productos o sus productos a los Estados Unidos. Arrastra un gran cambio regulatorio en materia de fabricación de alimentos y exportación a Estados Unidos y por supuesto cubre, como dije anteriormente, todos los conceptos de alimentos dentro de nuestro criterio legal regulatorio que lo comenté anteriormente. Dentro de FISMA, FISMA es una ley compleja, solo el preámbulo tiene más de 6.000 páginas. FISMA tiene varios conjuntos de leyes, no voy a entrar en mucho detalle en cada una de ellas porque se me fuera no una hora, sino 4 días enteros, pero al menos para que usted sepa cómo pudiera afectar a su industria. Tiene una ley que aplica, por supuesto, a la industria de alimentos en general. Recuerden que la palabra alimentos para nosotros es diferente. Alimentos de humanos. Tiene una ley que abarca alimentos de animales completos. Cuando hablo alimentos, incluyo adentro suplementos o complementos alimenticios, como se conoce en España. Tiene leyes especiales para la industria del campo. Nosotros llamamos a eso productos frescos o refrigerados destinados a consumirse crudo. Claramente no nos comemos una papa cruda, pero sí nos podemos tomar una zanahoria cruda. Con lo cual, y hay mucha exportación de la zona, sobre todo también de Castilla-La Mancha, pero sobre todo de Murcia, Almería y Navarra de España hacia los Estados Unidos. Con lo cual, nuevamente, hay leyes especiales para esta industria. Hay leyes especiales para todo lo que son productos de pescados, mariscos y productos pesqueros. También se exporta mucho eso de España a Estados Unidos. Hay leyes especiales ahora que crean la nueva figura del importador FSVP y tengan especial cuidado con esto. FISMA trae ahora una nueva figura de importador que no es igual que el importador aduanero del cual ustedes están familiarizados. Ese importador aduanero de antes sigue existiendo bajo los criterios de agricultura. Esa no es una figura del FDA, sino del Departamento de Agricultura o la Agencia de Agricultura que cuelga del Departamento de Seguridad Nacional. Ahora FISMA viene y el FDA crea una nueva figura del importador FSVP. Eso significa Importador Foreign Supplier Verification Program. Ese importador del FDA nuevo siempre tiene que ser una empresa norteamericana con sede en los Estados Unidos. Perfectamente pudiera ser poseída por españoles o empresas españolas, pero la compañía tiene que ser una empresa norteamericana. La razón es muy sencilla y el porqué de esto es que ese importador FSVP asume la responsabilidad total del producto que importa a los Estados Unidos frente al gobierno federal norteamericano, los consumidores y distribuidores u otros consumidores en Estados Unidos, otros importadores. Cuando hablo de la responsabilidad, la ley llega al punto de imponer responsabilidad criminal por cualquier violación de seguridad alimentaria o del estatus regulatorio de ese producto o proceso que conlleve a un alto peligro
de seguridad de los alimentos en el consumidor de Estados Unidos. Como están viendo, es la primera vez que en la historia legal de Estados Unidos, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, se impone responsabilidad criminal ahora por daño ocasionado al consumidor de forma intencional por los productos que se importen. Por eso tiene que ser una empresa norteamericana. Si bien el concepto suena fuerte, lo que hace FISMA dentro de la propia ley, que para compensar y darle herramientas a ese importador norteamericano que ahora tiene penalidad criminal, le da también las herramientas para que utilice una forma correcta de verificación de la empresa fabricante extranjera. Y aquí es importante ahora tomar en cuenta porque va a estar relacionado con lo último que voy a explicar. ¿Cuáles son estas herramientas? Son las certificaciones nuevas del FDA, certificaciones que ahora le da una al importador americano de convertirse en un BQIP o BQIP. Eso significa importador seguro. El importador pudiera aplicar a ser un importador BQIP, o sea, importador seguro, y lo que va a suceder es que todo producto que entre ese importador va a pasar mucho más rápido por aduana con poca o ninguna inspección aduanera, con lo cual va a entrar más rápido al mercado. Y la otra herramienta es la certificación FSVP, que solamente puede ser emitida, y también especial precaución con esto. Este mismo webinar ayer lo dicté para Colombia, y en Colombia hay varias empresas que están ofreciendo esta certificación sin estar autorizado. Somos solamente 10 empresas a nivel mundial acreditadas, solamente 10 para emitir esta certificación. Con lo cual tiene que tener especial precaución que la otra herramienta que usted como empresa de Castilla y La Mancha o empresa extranjera puede utilizar es la certificación FSVP. Es una certificación completa donde usted daría fiel y total absoluta garantía de cumplimiento a ese importador BQIP y a sus clientes en Estados Unidos, que su empresa cumple con dos cosas obligatorias. FISMA, por un lado, que es la nueva ley de seguridad alimentaria, y el estatus regulatorio, que también lo recoge FISMA. Eso significa específicamente todas las leyes aplicables al producto y al proceso de manufactura que usted va a desarrollar en España de cara a poder exportar ese alimento. Con lo cual, de nuevo, FISMA trae ahora penalidad criminal si hubiera una intencionalidad del daño al consumidor en ese producto que importa, pero también le da la herramienta de la certificación BQIP al importador y la certificación FSP a la empresa fabricante extranjera. Esas certificaciones, me complace anunciar que de nuestra mano hay una empresa ya certificada en Andalucía de aceite de oliva, completamente certificada. Es una empresa bastante importante, y hay otra en Madrid de caramelos que también está a punto de obtener ya la certificación, siendo las dos primeras empresas españolas en dar esta garantía total y absoluta. ¿Qué pasa entonces? Y volvemos al COVID. FISMA trae todos estos conceptos nuevos, y entonces, ¿qué hace ahora el FDA para enforzar y recordarle a las empresas que esto existe y que usted tiene que cumplir con toda esta regulación a pesar de la situación del COVID? Las empresas partimos de la base, como dije, esto es una regulación que ya está en full efecto desde septiembre del 2018, que usted ya tiene entrenada a una persona en PSQI o el curso oficial obligatorio de la alianza del FDA para usted probar que tiene a una persona entrenada en la preparación del manual de seguridad alimentaria que ese importador BQIP le tiene que pedir de cara a poder verificar que su empresa cumple con estos parámetros. Entonces, usted es parte de la base que usted ya cumple con ese plan de seguridad alimentaria, que tiene una persona entrenada. Hago también un paréntesis aquí. Hoy en día, en virtud de la situación del COVID, y esto es uno de los cambios que ha hecho la alianza del FDA, este curso se puede dictar de forma online en español y completamente oficial. En España fuimos la primera empresa autorizada. De hecho, desde marzo hemos hecho ya 6 ediciones de este curso online. Se está dictando exitosamente y es igual que el curso presencial. Hay varios cursos que se pueden ya dictar online, completamente oficial en español y con el mismo peso de legalidad que tiene de cara a la alianza del FDA.
El curso se dicta, se sigue dictando, partimos de la base que su empresa tiene personal entrenado, que ya usted tiene un plan de seguridad alimentaria, que ya usted cuenta con ese importador FSVP de cara a probar que usted cumple con FISMA y el estatus regulatorio. En consecuencia, como dije, hay ahora el importador FSVP que lo va a verificar usted de cara al cumplimiento de todos estos parámetros y al programa de exportación respecto al manual de seguridad alimentaria. ¿Qué pasa con esto? Dado que no hay viajes ni posibilidad de inspección en el extranjero, se han aumentado el requerimiento electrónico de documentación de seguridad alimentaria a través del agente registrado suyo en los Estados Unidos. Tenga precaución, este año es la renovación bianual del registro de FDA. Los agentes registrados para su registro de FDA tenemos mucho más obligaciones que simplemente cobrar una factura anual, como hacen muchos de ellos, y se quieren limpiar de la empresa en caso de cualquier pregunta que venga o documentación en nombre del FDA a esa empresa. El FDA ha aumentado significativamente el requerimiento de documentación de seguridad alimentaria desde marzo y lo sigue haciendo hasta que vengan de nuevo las inspecciones, para estar seguro y sopesar de alguna manera, como no han habido inspecciones físicas del FDA ni auditorías regulatorias que, dado las restricciones de viaje, ahora se requiere la documentación de forma electrónica para verificar el cumplimiento de todos estos parámetros de cara a la exportación a Estados Unidos. Recuerde que este requerimiento se hace al agente registrado que debe de comunicarle a usted el requerimiento en tiempo y forma para evitar que su empresa se vea en un problema envuelto a la hora de la importación a Estados Unidos. Se están pidiendo más documentación, se están pidiendo más pruebas de laboratorio y se pudiera incluso hacer otro tipo de requerimiento dependiendo del tipo de producto y formato que usted está exportando, tomando en cuenta ese estatus regulatorio que abarca no solamente el producto, sino también al proceso. Adicionalmente, con esto, es importante anotar que no ha cambiado la ley de cara a la exportación a Estados Unidos. Hace 2 días tuve un webinar con la Cámara de Madrid y una señora pregunta por qué hay restricciones en la exportación de queso. Lo primero es saber de dónde se saca ese tipo de información. Tenga precaución con la fuente de la información. Lamentablemente, igual que pasa en España, en todas partes del mundo, siempre hay gente asesorando que no tiene el conocimiento suficiente y necesario y lo que hace es preocupar de una forma innecesaria y crear dudas imprecisas y dudas sin fundamento legal y regulatorio en las industrias del extranjero. No hay restricción en la exportación de alimentos, no hay ninguna flexibilización en la ley, todo sigue exactamente igual, al contrario, ha aumentado la demanda en más de un 20% de alimentos de Europa y España y el mundo entero a los Estados Unidos, porque como ustedes saben, hoy en día estamos todos cocinando en casa, no una vez, sino 3, 4, 5 y todas las veces que sean necesarias. Con lo cual, la expectativa de la industria de alimentación española específicamente y del mundo entero de cara a su exportación a Estados Unidos ha aumentado considerablemente. De hecho, ya las cifras son en más de un 20%, ha aumentado significativamente y el FDA no ha flexibilizado el cumplimiento de la ley, sino que ha hecho estas otras medidas que he estado explicando de cara a sopesar la falta de inspecciones en el extranjero a los efectos de asegurarse que su empresa cumple con FISMA y el estatus regulatorio. De forma tal que ahora se está haciendo todo más virtual, todo de una forma a través del agente registrado de requerimiento de documentación y entonces hay otras medidas que comentaré a partir de ahora. Otra de las medidas que ha tomado, viene una ley oficial que no ha sido todavía aprobada, siguen comentarios. Ese periodo de comentarios ha aumentado en 90 días para autorizar a ciertos laboratorios para las pruebas de testeo y muestreo requeridas por FISMA en ciertos escenarios. Eso sigue en comentario, la ley aún no ha sido aprobada. Hablaremos de eso en su momento cuando se convierta en ley. Esperemos que sea en más de 90 días. Por otro lado, también, ¿qué se ha hecho de cara a monitorear el cumplimiento de las empresas extranjeras de España y del mundo entero cuando exportan sus productos?
Hace aproximadamente 4 años, el Departamento de Aduanas, a través del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, USDA, a través del Departamento de Seguridad Nacional, se comenzó con la implementación de un software electrónico que se llama Predict. El software Predict es una plataforma electrónica federal mediante el cual, tomando en cuenta el estatus regulatorio que se supone que su empresa debería de estar en cumplimiento. Fíjense que estatus regulatorio es diferente a FISMA. FISMA es la Ley de Seguridad Alimentaria, estatus regulatorio es todas esas otras leyes que su empresa tiene que cumplir de cara a la exportación a Estados Unidos. Cuando digo yo otras leyes, ¿a qué me refiero? A muchas, dependiendo del tipo de producto. Pudiera ser la ley de etiquetado, que es nueva, pudiera ser la ley de empaque, pudiera ser la ley de estándares de identidad de los alimentos, la ley del color, la ley de comprobación de seguridad y eficacia de ingredientes en toda y cada una de sus categorías, la ley del registro del FCE, SID, la ley del registro del FDA, por supuesto, los Web Entry Prior Notice, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, este no es el webinar para tocar todas esas otras leyes. Pero ¿qué hace ahora el FDA con respecto al COVID y asegurarse que su producto cumple? Se implementa de hace 4 años para ahora y ahora se pone mucho más estricto esa plataforma del Predict y se está usando a diario de mucha forma más efectiva. Una plataforma electrónica mediante el cual, alimentada por los requerimientos regulatorios y los requisitos de FISMA, pasa a filtrar o monitorear de una forma más estricta los productos que entran a los Estados Unidos, determinado por el FDA Code Builder Product Number, o un número que se crea en la plataforma del FDA, y se monitorea de forma electrónica los productos que entran para determinar el cumplimiento regulatorio. Dentro de ese monitoreo se están tomando más muestras de los productos que entran para verificar en laboratorios federales oficiales del gobierno si los productos están en cumplimiento, por ejemplo, de las regulaciones de valores nutricionales. Como saben, dentro de esa ley ha cambiado completamente los Ratio Daily Values de forma de calcular los paneles nutricionales. Nuevamente, eso fuera motivo de otro webinar y no de este. Ese software hace un filtrado de estos productos, determina el cumplimiento regulatorio dependiendo de FISMA y el estatus regulatorio, y se han producido muchos más rechazos y detenciones a la hora de entrada, aumentando el número de detenciones y pasado a la lista negra de empresas que están exportando sus productos en violación de todos estos parámetros que estamos comentando. Como se están dando cuenta, se compensa de alguna manera la falta de inspección al extranjero por parte del FDA a la empresa de alimentación, con más requerimiento documental, con más filtrado a la hora de entrada en productos que pudieran estar en violación a través de estas plataformas web, con mayores testeos de laboratorio, posiblemente mayores monitoreos técnicos a la hora de entrar en productos que pudieran estar sujetos a distintas regulaciones. Otra medida que se ha tomado también, y cuidado con esto, para los productos que ya estaban en el mercado antes de marzo del 2020, es flexibilizar un poco el cumplimiento de la regulación de etiquetado nutricional para solamente los productos que ya estaban dentro de Estados Unidos antes de marzo, con respecto a algunos parámetros que van a ver en la siguiente lámina. La ley de etiquetado nutricional no se ha paralizado, sigue en vigencia. Usted tiene que cumplir con esa regulación hoy en día antes de exportar. Más sin embargo, en virtud de la alta demanda de alimentos que ha habido de marzo para acá, esos productos que ya estaban dentro de Estados Unidos, que todavía no cumplían con la nueva etiqueta nutricional, se ha permitido cierta flexibilización para su distribución en cuanto, por ejemplo, la declaración de identidad del alimento. Hay todo un conjunto de regulaciones en identidad de los alimentos. Eso es parte de la etiqueta alimentaria, pero no es la ley de etiquetado alimentario. Son leyes complementarias al análisis de etiquetado alimentario cuando se envía un producto a Estados Unidos. Y por supuesto, muchas veces su consultor no sabe de estas cosas y llama, por ejemplo, a un producto de alguna manera en violación a los estándares de identidad de un alimento que no está dentro de la ley de etiquetado, sino que es parte de ese estatus regulatorio en ese otro conjunto de leyes. También se ha flexibilizado el cumplimiento de esta declaración de ingredientes, como dije, para los productos que ya estaban dentro de Estados Unidos antes de marzo.
cuando hablamos de estándares de los ingredientes no es uno, hay muchos tipos de ingredientes, clasificaciones y hay que determinar su seguridad y eficacia, uso, nombre y composición dentro de la formulación de ese producto. Esas son leyes antiguas que siguen en vigencia y siguen complementando la ley de etiquetado. También se permite la flexibilización, de nuevo, para esos productos que ya estaban dentro, en cuanto a la información del fabricante, empacador y distribuidor, porque esto también se ajusta con la nueva ley de etiquetado, en cuanto al peso del producto, porque también se ajusta y hay algunos cambios en la nueva ley de etiquetado, y en cuanto a ciertas declaraciones de alérgenos, que también se ajustan y hay ciertos cambios en la nueva ley de etiquetado. Nuevamente, y por resumir esta parte en particular, recuerde, usted tiene que cumplir con la nueva ley de etiquetado alimentario si va a enviar un producto hoy en día. Esta flexibilización fue solamente para los productos que ya estaban en el mercado antes de marzo del 2020, de nuevo por la alta demanda de alimentos que ha habido, que sigue existiendo y que ahora tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación, que son las expectativas a corto y mediano plazo de su empresa de cara a exportación a Estados Unidos. Sentando las bases de lo que voy a empezar a decir. Primero, recuerden, los productos españoles en general están muy bien vistos en el mercado americano. Tome ventaja de las herramientas que la nueva ley le da a usted para que aprenda a competir en un mercado que es tan demandante en el buen sentido de la palabra en cuanto a la posibilidad de comprar productos españoles en el mercado de Estados Unidos. Tome ventaja de las herramientas, tome ventaja de las certificaciones, aprenda a competir con sus propios competidores españoles de cara al mercado americano y de otros países. Cuando el FDA tiene estas nuevas herramientas en FISMA y le da la oportunidad al importador americano de convertirse en seguro y a la empresa extranjera de aplicar por esa certificación, lo que trata de decirle es, use las nuevas herramientas para que usted pruebe que cumple con todo. ¿Por qué? Porque así usted podrá vender más en el mercado americano y cuando venga una gran superficie como Costco, Walmart, Publix y todas estas que compran no un paquetico, sino grandes cantidades, estas empresas quieren comprar de empresas que le puedan probar el cumplimiento total y absoluto. La expectativa de mercado hoy en día es más de un incremento del 20% en productos de alimentación de todas partes del mundo y por supuesto de España también. La expectativa existe, su oportunidad de exportación pudiera aumentar significativamente siempre y cuando usted pueda demostrar que cumple con FISMA y el estatus regulatorio y para ello la certificación es una de esas herramientas. A nivel de estadísticas reales del Departamento de Agricultura de cara al 2016, estos fueron los productos que están viendo en pantalla que más se exportaron a Estados Unidos o se importaron aquí. Productos de frutas o frutos secos, edulcorantes, vegetales y todo lo que es produce, o sea, frutas, verduras, legumbres en productos frescos y refrigerados, productos derivados de granos. Cuando hablamos de granos no es solamente arroz o café, sino todos los productos que están en la industria de granos, como pudieran ser, por ejemplo, panadería, bollería, productos procesados de granos. España es un alto exportador de esto hacia los Estados Unidos. Hay muchísima empresa de la región de Castilla-La Mancha y algunas, pero también del norte, Cataluña y otras regiones que han exportado abundantemente productos procesados de panadería y bollería que solamente tienen que ser horneados aquí. Aceites, por supuesto, sigue siendo un gran exportador España. Productos cárnicos. Recuerde que cárnico no solamente es el jamón o la carne, sino todo producto que contenga 2% o más de cárnico, como por ejemplo leche y huevo. Hay buenas y grandes industrias españolas de postre exportando a Estados Unidos en productos, por ejemplo, como croquetas u otros productos elaborados, donde hay un alto contenido de huevo y leche. Eso es un producto cárnico en nuestro concepto regulatorio que está sujeto a otros requerimientos modificados y otros aspectos regulatorios que usted tiene que conocer de cara a exportar a Estados Unidos, como es precisamente, entre otras cosas, el permiso de importación. Aquí nuevamente tenemos también el incremento en granos, aceites, productos procesados, como dije, de granos, azúcares, confeccionarios, productos de origen vegetal, bebidas. Las bebidas están aumentando considerablemente de España a Estados Unidos. Cuando hablo de bebidas, no solamente me refiero a agua o jugos,
sino líquidos que componen aguas y jugos y otras cosas con una exportación importante. Como dije, productos cárnicos, productos de panadería, productos de derivados de lácteos. Esto todo está incrementando notablemente. Hoy en día ya ha tenido un incremento de 20% o más, siempre y cuando, repito una y otra vez más, su empresa esté dispuesta a cumplir con todos los parámetros regulatorios y FISMA de cara a los Estados Unidos. Como dije anteriormente, el FDA ha enforzado notablemente el cumplimiento de todos estos parámetros para sopesar de alguna manera la falta de inspecciones a empresas del extranjero. Se está dando especial importancia a las empresas ya certificadas porque facilita la entrada de productos al país, dado que es una prueba fehaciente oficial de que su empresa cumple con FISMA y el estatus regulatorio, y se ha incrementado la implementación del software Predict, que, como dije, es una plataforma digitalizada del gobierno federal norteamericano a través del Departamento de Aduana, que cuelga del Departamento de Seguridad Nacional, de cara a poder filtrar o screen estos productos que pudieran estar en violación de FISMA y el estatus regulatorio. Recuerde que nuevamente todos estos parámetros usted lo tiene que cumplir de cara a probar al importador FSVP, que va a responder por usted, que cumple con todos estos parámetros, y ofrecer seguridad alimenticia a los consumidores que estamos preocupados, a pesar de que médicamente se ha dicho que el COVID-19 no se puede multiplicar o reproducir en superficie. El consumidor está preocupado y se nota considerablemente en la falta de asistencia, por ejemplo, a restaurantes y superficies o abiertas al público para consumir alimentos. Eso aumenta la demanda en el mercado, eso aumenta la necesidad de productos que vienen de Estados Unidos y de otros países seguros en cuanto al cumplimiento regulatorio, y es donde usted puede tener oportunidad en este sentido. En este marco y a nivel de cumplimiento, quiero brevemente recordar que el FDA no es la única agencia encargada de la seguridad alimentaria y del cumplimiento regulatorio. El FDA, por supuesto, regula todo lo que dije anteriormente, alimentos de humanos y de animales, complementos alimenticios, pero también agricultura regula cárnicos. Recuerde lo que dije de cárnicos anteriormente. Hay mucho producto cárnico que se exporta de España a Estados Unidos, y no es solamente el jamón ni la carne, sino todo lo demás. La Agencia de Protección al Consumidor, y esto es bien importante, cuando hablamos de un etiquetado o las declaraciones del producto, siempre regula parte del FDA y Agricultura la Agencia de Protección al Consumidor. Recuerde que regulatoriamente en Estados Unidos hay dos conceptos de etiqueta, diferente a Europa. Una cosa es la etiqueta adherida al producto, que entonces entra en la regulación específica del FDA o Agricultura, y otra cosa es el etiquetado. Etiquetado es toda la publicidad que pudiera tener ese producto en su página web, en los brochures, en material informativo, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera. Toda esa información está regulado a través de regulaciones de etiquetado, y las cuales están en la Agencia Federal de Protección al Consumidor. Con lo cual usted tiene que tomar en cuenta cuándo se va a exportar a Estados Unidos, que el FDA, por supuesto, es crítico, es importante, tiene una buena parte de la regulación, pero también está Agricultura, está la Agencia de Protección al Consumidor, hay Agencia de Protección al Consumidor federal y estatal. ¿Y por qué nombro estatal? Porque si bien los estados no pueden contradecir la ley federal, los estados pudieran imponer regulaciones adicionales. California es uno de esos estados, y hay otros 17 estados que, por ejemplo, para el sector de botellas, bebidas o todo lo que venga envasado líquido, impone regulaciones también en plásticos de lo que se llama Deposit Bottle Rule Act, o acto de desecho o reciclaje, mediante el cual las empresas tienen que poner unas declaraciones adicionales en esos empaques de cara a proceder al depósito y reembolso al consumidor que haga esos reciclajes en lugares destinados. Con lo cual, estos son requisitos adicionales de los estados de cara a los plásticos que se están exportando en los alimentos en los Estados Unidos. Todo esto viene enforzado por el gobierno federal, por los estados y por la Agencia de Protección al Consumidor federal, por supuesto, y de los estados. Adicionalmente está el EPA.
El EPA es la Agencia de Protección Ambiental. El EPA regula todo lo que tiene que ver con pesticidas. Todos los alimentos, sin ninguna excepción, excepto quizás alguno que otro en la gran minoría, yo pudiera decir menos del 1%, pudiera tener contenido de pesticida. Estadísticamente, y esto es público, las pesticidas, las violaciones de pesticidas vienen principalmente de empresas del extranjero. Con lo cual, tenga especial precaución con eso. Hay más de 2 listas de detención del FDA por violación de pesticidas. No tenga usted el honor de verse en uno de esos listados con graves problemas a la hora de entrar su producto por violación de pesticidas norteamericanos. Y todo lo que es el ATF, eso no ha cambiado en nada, es lo que regula a todo lo que son bebidas alcohólicas, específicamente de 7% o más de contenido de alcohol. Aparte del sector de alimentos con respecto al FDA y el COVID, ha habido una altísima demanda de todo lo que son productos de limpieza, sanitizantes o desinfectantes de seres humanos, animales y superficies. Y aquí tienen que tener una especial precaución, que no es nuevo, pero lo recuerdo dado que precisamente de España nos han llegado 2 o 3 consultas con los doctores iluminados por detrás en este sentido. Si el producto es de desinfección de manos, seres humanos o animal, lo regula el FDA. Recuerde que el concepto de cosmético español no es igual ni se le parece al concepto de cosmético norteamericano. En España, un producto antibacterial desinfectante es un cosmético, se compra en una farmacia y entra como un producto cosmética que no tiene más que la regulación europea que cumplir. Aquí en los Estados Unidos, cosmético es solo para embellecer, no para quitar virus y bacterias de las manos. Si el producto quita virus y bacterias, entra en categoría del fármaco clase 1 llamado OTC, regido por monográficos específicos que dicta el FDA y con lo cual lo sujeta al producto a un conjunto de registros obligatorios que usted tiene que cumplir antes de exportar a los Estados Unidos. Esto que he dicho no es nuevo, siempre ha sido así. Las grandes empresas, entre ellas también de España, tienen el honor de estar en la lista negra de detención del FDA, muchas veces por no cumplir con esto que estoy diciendo y pensar que en los Estados Unidos este tipo de producto es un cosmético y se atreven a exportarlo sin los registros que estoy comentando. Si usted no tiene los registros, tiene una carta verde listo para entrar en la lista negra por violación de estatus regulatorio con respecto al FDA. Con lo cual, tome en cuenta lo que estoy diciendo de cara al registro de este tipo de producto antes de enviarlo a Estados Unidos. También ha aumentado la demanda y ha aumentado medidas del FDA con respecto a la agilización de la aprobación de este tipo de productos para todo lo que son las mascarillas faciales, que como saben, igual que ustedes, aquí también son obligatorias en lugares públicos, por lo cual ese producto se considera producto médico o PPE de protección personal. Mascarillas, guantes, gorros o todos estos trajes que usa personal sanitario o nosotros cuando salimos a la calle que también nos los tenemos que poner, sobre todo las mascarillas. Esos son PPE sujetos a registros del FDA, sujetos a un proceso de listing ante el FDA antes de su exportación. Esta ley tampoco es nueva, ya existía. El FDA está considerablemente aprobando mucho más rápido este tipo de productos de cara a exportarlos a Estados Unidos, dado el alta demanda que hay. Hasta aquí llegan las medidas que se han tomado del FDA con respecto al COVID. No ha habido ningún otro cambio. No quiero enfatizar que no ha habido ningún otro tipo de restricción. Por favor, quítense de la mente eso. Todo lo contrario, este es el momento que su empresa tiene una altísima oportunidad de destacarse en el mercado. Si usted logra probar que su empresa cumple con todos los parámetros regulatorios y FISMA de cara a no solamente entrar al mercado, sino crecer para quedarse. Con lo cual yo creo que eso es lo importante en el mercado de los Estados Unidos. Habiendo dicho esto, Teresa, hasta aquí llegó mi presentación y si te parece vamos a las preguntas. Teresa. El micrófono, pero solo funciona el de la cámara. Pues muchísimas gracias, Tania, por toda la explicación. Ahora, como hemos comentado, vamos a hacer un turno de preguntas. Creo que podemos hacerlo de modo ordenado, abriendo los micrófonos. Quien tenga una pregunta, por favor, que abra su micrófono
y nos la diga. Si acaso no le funciona el micrófono, pues que la escriba por el chat y yo se la leo a Tania. Pero si funciona el micrófono, pues abrirlo. Mira a ver en el chat, porque muchas veces las ponen en el chat, ¿no? En el chat ahora mismo yo lo estaba mirando y no, en el momento no ha habido ninguna, solo ha habido unos saludos al comienzo. Pero efectivamente, si alguien quiere hacer su pregunta por el chat, pues puede escribirla, claro. Si es por Teamdeck o funciona el micrófono. Mira, aquí tenemos Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Iván Torres. Si no va directamente relacionado con el COVID, sino con un poco el ámbito general, y pongo un contexto. Nosotros somos una empresa que fabrica maquinaria para la industria alimentaria. Es decir, nuestras máquinas van a estar en contacto con un producto alimentario. En ese caso, vamos a ver, nosotros estamos iniciando la actividad en Estados Unidos. A día de hoy, aunque tocamos mercados internacionales, la regulación nunca es tan restrictiva. Basta con casi la normativa europea. Y hemos encontrado siempre dificultades a la hora de asesorarnos. Vamos a ver, a mí me ha sorprendido la definición de que también, claro, cualquier material que entre en contacto con el alimento también pasa a ser declarado alimento, ¿no? Según he interpretado, con lo que entiendo que independientemente también de la certificación UL, que sería la más técnica, relacionada a cosas de seguridad de la maquinaria, que no daña al operario, etcétera, también habría que certificar la máquina con respecto a FDA. Iván, me parece que es su nombre, ¿verdad? Sí, Iván. Escúcheme. Lo primero, vamos a ir en orden en su pregunta, ¿no? Ese concepto de alimento con respecto a sustancias o materiales en contacto con el alimento no es nuevo, siempre ha sido así. Con lo cual eso no es COVID ni es FDA, sino que siempre ha sido la regulación americana. Dentro de esa regulación hay dos partes, Food Contact Substance and Food Contact Materials, o sea, materiales, el suyo es material. No, escúcheme. El UL es una certificación altamente prestigiosa aquí en los Estados Unidos, privada, como usted bien sabe, Iván, muy buena que lo haya sacado, pero es igual que cualquier otra certificación como IFS, FS 22000, BRC y todas esas, que son muy buenas, pero son voluntarias. La pide la industria, más no es una cuestión de gobierno, ¿ok? Sí, así es. Está bien que usted lo haya tomado y me parece buena idea. Lo que yo le aconsejo a usted honestamente, y mi particular opinión, usted no gastaría dinero en una certificación oficial del FDA para un tema de sustancias en contacto con los alimentos porque no justifica ese gasto. Yo lo que sí considero que usted debe de verificar desde el punto de vista correctamente regulatorio que la materia prima que usted utiliza en contacto con el alimento cumple con la regulación americana. Dentro de la certificación, lo máximo es la certificación, pero también existe lo que se llama auditoría de segunda y tercera parte. Por supuesto, debe ser hecho por auditores calificados de esas entidades del FDA, autorizadas como somos nosotros, y con un reporte de cumplimiento de que esa materia prima cumple con todos los requerimientos de FDA, fuera más que suficiente. Usted no tiene por qué gastar dinero en una certificación específicamente para su caso. Esa es mi opinión. De acuerdo, muy amable. Sí, lo demás fuera botar dinero, honestamente, y yo creo que... Y gracias por la pregunta, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias a Iván por la pregunta y a ti, Tania, por la respuesta. Si hay alguna pregunta más. Bueno, yo creo que quedó clarísimo, Teresa, que no hay preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta posterior, la pueden enviar si tú quieres y me la envías o mandárnosla a nosotros, como quieran, me da igual. Sí, Hola. Me parece que hay un señor también que quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Igor Pérez, soy el Export Manager de Bodega Monreaga. Quería preguntarle en concreto del mundo del vino. ¿Se considera igual como alimento aplicando estas nuevas normativas? Mire, Igor, hay una buena noticia en el sector de vinos y bueno, igual que en el de alimentos, y es que impresionantemente ha subido la demanda de vinos brutalmente en los Estados Unidos. Como ahora nos tenemos que confinar en casa, es muy agradable cocinar con una copita de vino al lado. Así que eso es una buena noticia para usted definitivamente.
La otra tremenda noticia suya, y por favor téngalo claro, siempre ha sido así, el alcohol, o sea, vino a partir de 7% para arriba, igual que las espirituosas, están absolutamente fuera de la regulación FISMA. Usted no tiene por qué entrenar a nadie, usted no necesita un plan de seguridad alimentaria, usted tiene otros requisitos más administrativos, regulatorios, registro de FDA, registro de etiqueta, etcétera, pero FISMA y usted no son sinónimos para nada. Nunca ha sido sinónimo, con lo cual quédese tranquilo que usted está fuera de todo lo que expliqué en cuanto a FISMA. Perfecto, pues muchas gracias. No, al contrario, creo que es tremendo mercado y oportunidad hoy en día para usted y siempre lo ha sido en el sector vino. Esperemos. Claro que sí. Gracias. Eso te iba a decir antes, Tania, que luego ya es la gente se anima, alguien rompe el hielo y luego hay alguna pregunta más. No sé si... Claro que sí. No, y si tienen alguna duda de algo que yo les pueda contestar, aunque no se haya hablado, pues va a ser un placer también, ¿no? Sí, sí, se lo puedo contestar. Ahí hay una muchacha que es Rubén, que tiene sí una cara como que tiene varias preguntas, pero no me la hace. Y la estoy viendo ahí en pantalla. Sí, porque tiene la cámara abierta. No sé si... A ver, ya, Rubén, bueno. ¿tienes alguna duda o pregunta? Hola, buenas tardes. No soy Rubén, mi nombre es María Ángeles, aparece ese nombre. Como Porque... dice aquí Rubén Portal. Ya. Vale. Bueno, yo tuve el placer de conocerte hace tiempo, también en otras exposiciones que has dado, relativa a etiquetado, por ejemplo, de alimentos y demás. Yo trabajo en Quesos Aldonza, soy la responsable de calidad. Y bueno, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante y bueno, pues respecto de lo que se ha comentado a nivel, por ejemplo, de maquinaria, bueno, nosotros tuvimos una auditoría por parte de FDA en el 2018, justo al principio, cuando empezaron a verificar FISMA. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, lo que has comentado de las superficies que entran en contacto con el alimento desde el punto de vista de auditoría o tal cual, que fue hecha por un agente, o sea, hecha por personal de la FDA. Bueno, pues imagino que como fueron las primeras no fue a lo mejor tan profunda y demás, porque este tema sí que no se verifica. Ángeles, las auditorías FISMA, el FDA de hecho no las ha comenzado. Esa auditoría que te hicieron a ti fue una auditoría, una inspección, no auditoría, una inspección normal, regular del FDA como agencia federal. Pero las FISMA en España se han hecho 2 nada más. Solamente. Vale, gracias. Bueno, Acuérdate una cosa, María Los Ángeles, buen punto lo que estás comentando. No hace falta que vaya el FDA a decirte que cumples o no cumples. Porque estamos en un mercado, esto es un país de ley, los Estados Unidos donde estoy yo. Aquí es suficiente que ocasiones un daño a un consumidor, olvídate del FDA y del gobierno federal. Y el consumidor aquí va a ir por ti en una corte. Con lo cual, aquí se trata de que la empresa extranjera se proteja no solamente frente al consumidor, sino que haga lo correcto, que si hay eventualmente un daño, usted pueda probar que lo que usted hizo fue correcto. Olvídese, el FDA, o sea, el concepto de policía, y viene la policía que lo dice bien, eso aquí no aplica, ¿ok? Aquí se parte de la base que la empresa tiene que saber lo que tiene que hacer, hacerlo, obviamente, para proteger al consumidor y protegerse usted también. Y esa es un poco nuestra mentalidad. Si la policía va o no va, eso no quiere decir que cumples o no cumples, porque el gobierno tiene derecho a inspección, pero piensa esto, son trillones y trillones de toneladas de alimentos que entran en este país a diario en todas partes del mundo y hay nada más 2.000 inspectores del FDA, con lo cual es imposible que la policía vaya a inspeccionar los trillones y trillones de alimentos que entran. Aquí el peligro mayor es el consumidor, que nosotros estamos especialmente entrenados a que si yo compro queso es queso y no quiero una grapa en el medio porque si tengo una grapa y me perfora el intestino voy por ti. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, perfectamente. Exacto. Entonces, independientemente de inspecciones del FDA o tal, se trata que la industria esté enterada de todo lo que tiene que hacer y no es difícil. Fíjense lo que le contesté al señor Igor antes o al señor Igor. Es que no bote dinero en eso, es una verificación documental a nivel de ficha técnica, punto y final, y con eso le está cubierto. O sea, no hay que llevarlo más allá si no es necesario, pero cuando sí es necesario, sí hay que llevarlo más allá, hasta por tu propia protección. Sí, bueno, o sea, yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, ahora
nosotros como usuarios, no como empresa que exportemos, por ejemplo, ahora con el tema del COVID. Por ejemplo, los higienizantes que se utilizan a nivel de industria alimentaria, pues para mantener la correcta higiene de las manos y evitar la propagación del COVID, aparte del COVID, pues de otro tipo de enfermedades, deberían estar autorizados por la FDA. Es que el concepto ese es muy sencillo. Esos gelicizantes son en base a un 70% de alcohol, aquí, allá y más allá. Con lo cual, nuevamente, ¿en tu planta los empleados manipulan con las manos los alimentos? Seguramente no. Eso en Europa poco que pasa. Entonces, si no hay manipulación manual, eso es un tema interno de regulación española para garantizar la desinfección de manos del empleado, pero ahí el FDA no tiene nada que ver, porque no hay manipulación manual. Si hubiera manipulación manual, tú tienes más un peligro más que por el alcohol, por estafilococos aéreos, precisamente un problema de seguridad alimentaria, y tú lo sabes muy bien, porque en España hay parámetros seguros de seguridad alimentaria. Con lo cual, esa pregunta que me estás haciendo, la respuesta es no, literalmente, sí, a menos que haya una manipulación manual de las manos de tus empleados en tu producto, que estoy segura que eso no sucede en tu planta. Ni en tu planta, ni en España yo lo he visto básicamente más que en una sola. Vale. Y esos productos, para que sean desinfectantes de mano, básicamente es 70% de alcohol. Alcohol etílico o isopropílico, eso es todo. O sea, no tiene mayor ciencia esos productos hoy en día, ¿no? Para el tema del virus. Bueno, María de los Ángeles, conseguí que me hicieras una pregunta, así que muchas gracias. Muy amable, gracias por tu participación. Muchas gracias a las dos. Bueno, si hay alguna pregunta más, oigo por ahí algo. Me había parecido el micrófono encendido. Bien, pues como ha dicho Tania, si tenéis luego en algún otro momento una consulta, podéis dirigirnos al email de siempre de consultas@ipex.es, nosotros se la pasaremos a Tania o bueno, también hay en la presentación veis un email de Demos Global donde podéis también dirigir las consultas que consideréis. Nada, yo no tengo más que deciros que muchas gracias, Tania, y muchas gracias a todos por estar. Como siempre, el webinario estará grabado y lo podéis ver, si alguien tiene alguna duda o algo, lo podéis ver en el canal de YouTube. Muchas gracias a ustedes, Teresa. Muchas gracias de nuevo a IPEX, a ti, bueno, a Vanessa y todas las muchachas que estuvieron atrás de la organización. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos. Hasta luego. Muy amable todos. Gracias. Gracias.